De OpenAI acaba de decir que el 40% de las tareas que hacemos hoy las va a hacer la inteligencia artificial. Y no en 20 años, sino en mucho menos tiempo. Y los trabajos que pensabas hasta ahora eran seguros, los de oficina, los de cuello blanco, son exactamente los que van a desaparecer primero. Llevo más de 20 años en el sector de la tecnología y 18 formando a los futuros profesionales. He vivido el boom de Internet, he vivido el boom de los smartphones y sobre todo el boom del cloud o de todo en la nube. Y te digo esto con toda honestidad, que esto es diferente. Nunca jamás había visto una tecnología que cambiase las reglas tan rápido como la inteligencia artificial está haciendo hoy en día. Hoy te voy a contar cuáles son los 5 tipos de trabajos que según los expertos tienen más probabilidades de sobrevivir hasta 2030 y por qué la respuesta va a sorprenderte. Primero tienes que entender qué es lo que la inteligencia artificial se lleva por delante, porque hay mucha confusión ahí afuera y es todo ruido. La inteligencia artificial no va por los trabajos más difíciles primero, va a por los que son más predecibles. Si tu trabajo consiste en recibir información, procesarla y devolver un resultado, eso es exactamente lo que la inteligencia artificial hace mucho mejor que cualquier persona. Introducción de datos, control de calidad, gestión de correos, redacción de informes estándar, todo eso está en el punto de mira. De hecho, hubo un caso muy concreto que me impactó de sobremanera. Una persona que trabajaba respondiendo cartas de reclamación en un servicio de salud tardaba 25 minutos por carta. Ahora, escanea la carta, lo mete en un chatbot y el proceso tarda 5 minutos. Y lo que antes hacían 5 personas, ahora lo hace una sola. Y no es que el trabajo desaparezca de golpe, sino que de repente necesitas 5 veces menos personas para hacer el mismo trabajo. Vamos a por los 5 perfiles que los expertos señalan como los más resistentes al proceso de automatización. Número 1. Los oficios manuales especializados, es decir, lo que vienen siendo fontaneros, electricistas, técnicos de mantenimiento. Y es que suena paradójico, pero es pura lógica física. Para que un robot te arregle una tubería rota de tu cocina, necesitas hardware increíblemente sofisticado, programado para navegar por miles de entornos diferentes, con problemas imprevistos en cada casa, y esto es uno de los retos más difíciles que existe. Mientras tanto, el software que automatiza a un contable ya existe y funciona. Número 2. Los roles de relación humana, lo que vienen siendo terapeutas, enfermeras, trabajadores sociales, y es que hay algo que una pantalla no puede replicar, que es la presencia física y la conexión emocional real. Imagina una enfermera que le está cambiando el vendaje a un niño que está llorando, ¿no? Eso va a requerir, por supuesto, una habilidad manual, pero también va a requerir que sea capaz de leer el estado emocional del paciente y poder adaptarte al instante. Y eso es infinitamente más complejo de automatizar que escribir una simple receta médica. Vamos a por el número 3 y son los creadores con criterio propio. Porque el trabajo creativo no desaparece, sino que va a evolucionar. Y es que según los datos, la economía creativa va a pasar del 4% de ser la fuerza laboral al 15% en 2030. Pero ojo, no hablo de producir contenido genérico, sino que hablo de personas con un punto de vista único, con experiencia propia y con cicatrices que le dan ese criterio. Porque la inteligencia artificial puede generar texto e imágenes, pero no puede tener vivencias anteriores. Vamos a por el número 4, son los especialistas en inteligencia artificial y en ética tecnológica. Porque alguien tiene que construir todos estos sistemas y alguien tiene que auditarlos, supervisarlos y asegurarse de que no causan daño a ninguna persona. Y el campo de la seguridad en inteligencia artificial, la gobernanza de esos datos y la ética computacional, estos roles son los que van a necesitar sí o sí profesionales que sean, pues eso, personas normales y corrientes. Estos roles no existían para nada hace 5 años y van a necesitar de miles de profesionales, porque esta tecnología es especialmente relevante para ti si te estás formando en el desarrollo en programación o en algo que tenga que ver con tecnología, porque vas a entender perfectamente por qué son necesarios. Vamos a por el número 5 y son los tomadores de decisiones estratégicas, porque la inteligencia artificial es extraordinaria procesando información conocida, pero es mucho más limitada navegando por la incertidumbre real de un trabajo cotidiano o bien gestionando relaciones personales entre empresas o entre empleados y tomando decisiones en contextos que son ambiguos donde el dato no es lo que te da la respuesta exacta. Y estos perfiles que combinan análisis con liderazgo humano tienen un margen de seguridad que es importantísimo. Fíjate en este patrón que conecta a estos 5 perfiles. Todos requieren una combinación de habilidades de campos diferentes. Habilidad técnica más habilidad social y conocimiento del dominio más capacidad de adaptación a lo imprevisto. Y cuanto más específico o unidimensional es una tarea, más fácil la automatiza la inteligencia artificial. Mientras que cuanto más combina disciplinas distintas, ahí va a ser casi imposible. Ahora bien, aquí es donde está la pregunta que me hacen todos mis alumnos y que realmente creo que es la pregunta correcta.
Bien ve, si la inteligencia artificial va a automatizar la programación, si yo me estoy formando ahora mismo como desarrollador, ¿no estoy estudiando algo que está condenado a desaparecer? Bueno, la respuesta, por supuesto de primeras, es que no, pero con un matiz muy importante que te voy a explicar a continuación. Dependiendo de quién le preguntes, los expertos más pesimistas dicen que hasta el 99% de los empleos podían automatizarse a largo plazo, mientras que los más moderados hablan de un escenario de transición donde los empleos se transforman más de los que desaparecen, y la proyección intermedia más respaldada habla de una caída neta de alrededor del 22% en el empleo rutinario. Pero la categoría número 4 que te he mencionado antes, los especialistas en inteligencia artificial, en datos, en ética tecnológica o en seguridad de sistemas, esa categoría necesita de alguien que entienda cómo funciona la tecnología por dentro en la que está construida todo. Es decir, necesita desarrolladores, necesitas a personas con base técnica sólida y además que sepan comunicar, colaborar y tomar decisiones y que tengan una base sustentada en cómo funciona toda esta tecnología. ¿Y eso quién son? Los programadores. De hecho, siempre ha pasado que el perfil que sobrevive a todos estos cambios tecnológicos no es simplemente el programador que solamente sabe copiar código de Stack Overflow y pegarlo, sino que es el profesional que entiende los fundamentos, que sabe utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y que combina esa base sólida con un conjunto de habilidades humanas reales que le ayuda a ser un profesional mucho más efectivo. Te cuento el giro de todo esto, el que me parece para mí realmente mucho más importante. Mucha gente está mirando esta conversación desde el miedo y desde el pánico, haciéndose la pregunta incorrecta: si su trabajo va a desaparecer o va a ser automatizado. La pregunta correcta aquí sería: ¿qué habilidades tengo yo que son difíciles de desacoplar unas de otras? Te pongo como ejemplo. Piensa en alguien que atiende en un servicio de salud típico al que vamos cuando nos ponemos enfermos, ¿no? La inteligencia artificial, por supuesto, que te va a poder redactar una carta de respuesta a una reclamación. Pero la persona que entiende el contexto emocional del paciente, que conoce los procedimientos internos, que puede mediar entre el equipo médico y que además sabe usar herramientas de inteligencia artificial, esa persona va a ser 5 veces mucho más rápida. Y esa persona, por supuesto, que no va a estar en riesgo de nada. La inteligencia artificial no te quita el trabajo, pero alguien que sabe usar la inteligencia artificial y que tiene las habilidades que tú no estás desarrollando, sí que va a hacerlo sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que me parece a mí mucho más honesto decirte. Que no va a ser la inteligencia artificial, sino que va a ser otra persona que tiene las mismas habilidades que tú y que además sabe apoyarse y apalancarse en este tipo de herramientas. Así que el resumen práctico de todo este vídeo es el siguiente. Si te estás formando ahora en desarrollo y tecnología, estás en el sitio correcto, porque los perfiles técnicos con base sólida son los que van a construir, supervisar y dirigir todos estos sistemas de inteligencia artificial que lo están abarcando absolutamente todo. Y por supuesto, no van a ser reemplazados por ellos siempre que combines esa base técnica con otras habilidades que te sean indiscutibles. Porque el trabajo rutinario sí va a desaparecer, pero el trabajo complejo lo que va a hacer es evolucionar. Y la diferencia entre uno y otro lo marca lo que tú decides aprender hoy. Si quieres empezar a construir esa base técnica desde cero o si quieres entender por dónde empezar, tengo un vídeo gratuito donde te explico todo ese camino paso a paso, sin rodeos, sin venderte nada, simplemente el mapa que yo le daría para cualquier persona que quiera empezar. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo, es un regalo sin trampa y ni cartón. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.